cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Amén. Seguimos alabando al Señor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramando a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor al
muy feliz Día del Padre a todos los que están del otro lado. Dios los bendiga grandemente. Estamos dando comienzo a esta reunión de domingo, así que, bueno, rápidamente quería compartirles algunos versículos de la palabra en referencia a este día tan especial, que sé que para muchos hoy es medio melancólico también, para esos papás que por ahí o no se pueden ver con sus hijos o los tienen distanciados, pero bueno, la verdad que reflexionando sobre este día tan especial, el Día del Padre, hay algo que nos une a todos los que estamos en esta tarde conectados, y es que todos tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Dios que se hace llamar Padre, y que no todos por ahí lo toman de esta manera, ¿no? Como un padre. Algunos lo toman como un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que resuelve problemas, pero problemas importantes, no problemas pavos, por así decirlo, ¿no? O sencillos. Entonces acuden a Él en esos momentos difíciles nada más, donde solo un super padre puede resolver esos problemas. Y en los problemas sencillos no, porque no da para molestarlo. Sin embargo, yo por lo menos, gracias justamente a este Padre y por medio de su Espíritu, aprendí por la palabra a conectarme con Él, sean momentos difíciles los que estoy atravesando, sean momentos por ahí sencillos o pavos, también lo molesto de la misma manera y me acerco a Él. En todo momento entiendo que Él está presente, porque también Él me regaló un papá natural, un papá terrenal, y ese papá terrenal está en todo momento, en los momentos difíciles, en los momentos sencillos. Y si Dios me enseña por su palabra que un padre natural, aún cometiendo errores y todo, está y siempre busca el bien para nosotros, cuánto más Él, nuestro Padre Celestial, nos va a darnos todo lo que necesitamos. Así que yo agradezco a Dios por mi papá terrenal, y sé que por ahí muchos del otro lado no lo tienen, y sé que por ahí muchos del otro lado padecen ausencia de ese papá. Quizás no lo tuvieron, quizás lo tuvieron y no fue el padre que esperaban, quizás preferirían no hablar de ese padre, pero mira, yo entiendo por la palabra que Dios nos dio por medio justamente de su Hijo el regalo de poder ser hijos de Dios, y es un Padre perfecto. Él es un Padre perfecto. Mira, si leemos en Gálatas capítulo 4 versículo 4, justamente dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Acá hay algo súper importante que nos dice la palabra, que por causa de que Dios envió al Hijo de Él a morir en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios, y eso lo logramos, eso lo alcanzamos por medio de la fe, por medio de creer, y el Espíritu de Dios dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y que podemos clamar Abba, Padre. Y este término de Abba me llama mucho la atención, porque es un término que no podía usar cualquier persona que fuera esclava. No lo podían usar, o sea, en aquel tiempo donde había esclavos, ellos no podían referirse al padre de la casa diciéndole padre, o papá, o pa, que es el término Abba, es un término más íntimo, por eso dice Abba, Padre, ¿no? Ahí seguito, o sea, no es lo mismo que padre, es muy similar, pero es más íntimo, es papito, ¿no? Y eso no podían llamarlo los esclavos así, solo los hijos legítimos podían llamar al padre de la casa de esa manera, papi. Y acá podemos ver en la palabra
algunas de las veces que lo encontramos es acá en Gálatas, que hace referencia justamente de que ya no somos esclavos, somos hijos. Y si hijos, herederos también, porque un hijo hereda las cosas del Padre. Por eso también esto es algo lindo de ver, cómo nosotros podemos clamar Pa sabiendo que vamos a heredar de Él todas las cosas. Y vemos también a Jesús ahí en Marcos, capítulo 14, versículo 35, cuando dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasar a Él aquella hora, el momento de dificultad de Jesús, no de tristeza. Dice, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces acá un momento también difícil de Jesús, donde tenía que definirse una cuestión de su vida en la tierra o de su muerte en la tierra, pero para que nosotros tengamos vida. Y él ahí en ese momento le dice: Abba, que se haga tu voluntad. En un momento difícil clama. Y también por último vemos en Romanos capítulo 8, versículo 15, que nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y esto es por último, ¿no? Qué bueno que es que aprendamos esto, que en estos 3 versículos que leímos en la palabra, donde se nombra la palabra Abba, está referida, acompañada a momentos de definición entre creernos y creer que somos esclavos de una situación, o creerle realmente a aquel que está cerca nuestro, que se hace llamar Abba por medio del Espíritu Santo, un padre cercano, un papi, un papito que está ahí, que está siempre extendiéndonos su mano para ayudarnos, para sacarnos todo temor, porque en estos versículos son 3 momentos donde también llama la atención la parte del temor. Entonces nos quiere quitar el temor para llenarnos de su amor y para sostenernos como muchas veces lo hacen nuestros padres naturales cuando nos caemos, cuando enseguida hemos tropezado, y ahí extendemos nuestros brazos para que nos levanten, y ahí está nuestro Padre, nuestro Abba, haciéndose llamar papi, papito, te necesito. Libranos de los temores, libranos de los problemas y libranos de la circunstancia en la que estamos atravesando. Muchas veces por errores nuestros, ahí estamos, ¿no?, enlazados con lo malo, pero ahí está Dios también guardándonos en todo momento y con su mirada puesta sobre cada uno de nosotros. Así que en este día tan especial, el Día del Padre, recordamos nuestro Padre Celestial, nuestro Abba, nuestro papito. Yo no sé si por ahí vos lo podés llamar así, si realmente el Espíritu Santo te está dando convicción de que vos sos un hijo de Dios por el cual vos podés clamar Abba en estos momentos de dificultad, en estos momentos que estamos atravesando, donde todo el sistema pareciera que nos quiere hacer sentir miedo y esclavizarnos, y muchos decimos: ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vamos a quedar libres? Ahora es el momento, este es el momento donde tenés que creerle a Dios, que extiende sus brazos, sus lazos, sus cuerdas de amor, te están rodeando y te están diciendo: vos sos mi hijo, vos sos mi amado, y yo te he libertado, te di libertad para que puedas abrazarme, para que puedas abrazar esta palabra en fe y para que puedas disfrutar de la herencia que te regalo en mi Hijo Jesucristo por medio de mi Espíritu. Vos lo podés ver, lo podés sentir, lo podés creer. Así que te animo ahí a inclinar tu rostro y orar al Padre. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que pudimos disfrutar de la palabra, confiados de que vos nos llamaste a ser hijos, y si hijos, Señor, herederos también por medio de Cristo, para poder, Señor, vivir una vida plena, una vida de gozo, de alegría, de paz, Señor, de amor. Así que, Padre, yo te ruego para que vos bendigas cada una de las vidas de aquellos que están escuchando esta palabra, que puedan sentir esa libertad que alguna vez la sentí yo, Señor, cuando entendí que vos sos mi papá, que vos sos mi papi, Señor, mi papá, mi papá, mi papá. Gracias te damos, Señor. Bendice cada una de las vidas de mis hermanos, bendícelos, Señor, y que puedan abrazarte en esta tarde, Señor, y poder abrazar las palabras, Señor, que vos sembraste en cada uno de ellos. Te amamos, te bendecimos, seguí bendiciendo a continuación, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor desde este lugar, y que cada uno desde su hogar puede estar participando de esta reunión online. Que Dios bendiga ricamente esta reunión que vamos a realizar, que sea el Espíritu Santo el que administre todo lo que hemos de estar compartiendo. Agradezco a todos por los saludos, y yo también saludo a sí mismo a todos los padres, aquellos a la cual Dios le dio la oportunidad de engendrar hijos y de tener hijos, para que lo puedan educar en los caminos del Señor, en amor, en rectitud, en la vida santa y sagrada que Dios anhela y espera de cada uno de nosotros. Buenas tardes, iglesia, bendiciones, saludo a todos los papis que están del otro lado, aquellos que han podido, que son padres de sangre, que han engendrado, pero también a todos aquellos padres espirituales que tienen a su vida diferentes personas a cargo y las ayudan a crecer en el camino del Señor. A todos ellos un feliz día, y en esta tarde vamos a estar compartiendo junto a ustedes algo referente a la paternidad de Dios. Vamos a pasar la última de las iglesias que venía dando el pastor, la iglesia de Odisea, la vamos a pasar para el próximo domingo, y hoy vamos a compartir todos juntos una palabra específica sobre la paternidad de Dios. Te invitamos allí en familia a que puedas acompañarnos en esta tarde, que tengas ahí tu Biblia, que puedan ahí tener para anotar, y podamos juntos meditar en esta tarde una palabra que va a nutrir nuestro espíritu y que va a direccionar nuestra vida a través de la mismísima palabra de Dios, que es la boca de Dios, que en esta tarde se abre para hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Vamos directo a la palabra. Vamos a compartir la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 15, verso 22 en adelante. O sea, me gustaría leer todo el capítulo, pero por cuestiones de tiempo vamos a leer esta historia en particular. Es una parábola del Señor Jesús, refiriéndose en un momento específico a determinadas personas específicas, pero saca una comparación con una riqueza y una profundidad que solo el mismo Dios de la gloria, el que hizo el mundo con el poder de la palabra, al haberse hecho carne, pudo compartir con los hombres sobre esta tierra. Dice San Lucas capítulo 15, verso 22 en adelante: pero el Padre dijo, capítulo 15, verso 12. Vamos a leer desde ahí porque para poder entrar en contexto. Dice, y el menor de ellos, un hombre tenía 2 hijos, dice el 11, ¿no? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, el padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echó en su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matad y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiéndolo, le dijo:
al padre: he aquí tantos años te he servido y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que consumió todos sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una historia maravillosa. Y nos gustaría ahondar un poquito en referencia a esto, ¿no? Por ahí hablaré un poco del hijo pródigo, pero vamos a tratar de contextualizar en qué momento Jesús suelta esta palabra. Aquí vemos en esta palabra la respuesta de Jesús a los que murmuraban de lo que Jesús hacía. ¿Y sabe quién eran los que murmuraban de lo que Jesús hacía? El sistema religioso, los fariseos, los escribas. Ellos murmuraban. ¿Sabe por qué? Dice el capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era la murmuración. Ahora, Jesús no necesitaba escuchar. Él era Dios hecho carne, Él sabía. Él sabía lo que había en el corazón del hombre sin que el hombre pronunciara. Él podía saber lo que había en el pensamiento de los hombres. Entonces, por eso Jesús en este capítulo Él se toma para dar 3 ejemplos, 3 parábolas en respuesta a esa murmuración, ¿no? Y la primera parábola que encontramos es la oveja perdida, ¿no? Que dice: ¿quién no perdiendo una oveja nos deja las 99 en el corral y va a buscar a la que se perdió? Y cuando la encuentra, se goza porque encontró lo que había perdido. Después habla de una mujer viuda que perdió una dracma y que empezó a barrer y cuando la encontró hizo gran fiesta. Pero también habla de ese hijo perdido, el hijo pródigo. En las 2 primeras Jesús muestra el gozo de encontrar lo perdido, y en la tercera no solo muestra o manifiesta el gozo de encontrar lo perdido, ¿no?, sino que muestra el amor del Padre para con el Hijo, la actitud, ¿no?, que también vemos en ese hijo que se había perdido. Él tuvo un cambio de actitud en un momento que tocó fondo. Y a veces hay personas que necesitan pasar un proceso semejante, ¿no? Y por otro lado también está el hermano mayor, que tuvo otro tipo de actitud, ¿no? Pero pasamos al primero, el hijo descarriado. Dijo a su padre podríamos decir, en una actitud sin medida de él, ¿no? No valorando lo que el padre hacía por ellos, el sacrificio de su padre de toda la vida, el haber creado recursos por el trabajo mismo en sí, y haber sabido cuidar su ganancia como administrador para proveer, no solo para los suyos, sino para todos los criados. La Biblia aparentemente da a entender que estaban bien, tenían riquezas. Pero este joven, contumaz, quizás poco pensante para la edad que tenía, creyó que se llevaba a todo el mundo por delante, como muchos chicos hoy, y se acercó a su padre y le dijo: dame mis bienes. Y el padre quizás, la Biblia no lo cuenta, pero quizás por ahí le quiso hacer reflexionar, pero viendo que su hijo estaba en una postura tan firme, el padre le dio los bienes. Acá nosotros encontramos eso en el verso 12, dice: y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Dice, y le repartió los bienes, el papá. Quizás tuvo que salir a vender apresuradamente algunas cosas, quizás algunas cosas en menos precio para juntar la plata para darle a ese muchacho que se había determinado irse de su casa. Eso era su herencia, ¿no? Y también ese joven buscaba una independencia. Quizás estando en su casa el padre le ponía límites, pero él sabía que con esa plata que le correspondía y sin su papá, él podía hacer lo que él quería. Ahora, ¿cómo le podía ir a ese joven sin experiencia, sin un poder de administración como la que tenía su padre? Él salió buscando independencia y llevándose la herencia. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue el desperdicio, ¿no?, de su vida. O sea, ¿por qué? Porque él desperdició su vida viviendo perdidamente. Eso lo dice el verso 13. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a otra provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuántas cosas se pierden cuando uno se aleja del Padre, ¿no? En este caso podríamos hablar de un Padre celestial. Él desperdició. ¿Cuántos valores pudo haber en ese tiempo crono que le tocó vivir fuera de su casa? ¿Cuánto perdió? Perdió de su dinero, perdió de sus talentos, perdió de sus oportunidades, perdió de sus pensamientos, perdió de su cuerpo, perdió de su prosperidad, perdió de su propósito, perdió de su mente, perdió de sus manos, perdió de su alma. Todo esto lo mal usó en los placeres de la carne. Así terminó este joven, sufriéndolo todo, porque al principio parecía estar todo bien. Mientras había plata estaba lleno de amigos, rodeado pero hubo otra situación. Nosotros ahí vimos el primer punto de este joven, ¿no? Y en el segundo punto dice, le llegó el día del sufrimiento y tuvo necesidad. Y ahí vamos al verso 14 y 15. Sufrió al verse despojado de toda esa riqueza por distintas circunstancias y por una mala administración. ¿O usted no conoce gente que en su momento ganó mucha plata, mayormente esos deportistas famosos que vinieron y que resulta que de repente se encuentran que la plata les es fácil y no saben administrar? Y muchos terminaron nuevamente en pobreza después de haberlo tenido todo. Qué tremendo, ¿no? Así que él sufrió al verse despojado de la herencia que su papá le había dado. Él sufrió el desastre natural, porque también el verso 14 dice que vino hambre a aquella provincia. O sea, se trata de un desastre natural. Quizás no llovió, o hubo mucha lluvia y se echó a perder la mercadería, no había reserva, no sé. Algo pasó, pero hubo un problema grande en esa provincia lejana. Y en el verso 15 dice también que él sufrió humillación. Y yo quisiera, vamos a leer 14 y 15. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Teniéndolo todo, pero por poco pensar, lo perdió todo y ahora estaba teniendo hambre. Y ¿sabe qué? Déjeme decirle que esta palabra está escrita en una cultura y en un contexto judío. Y para un judío, el solo hecho de estar con gentiles ya era humillante. Ahora, de repente, este chico no solo estaba con los gentiles, sino que estaba padeciendo hambre. Era más que humillante, pero a eso se le sumó, vamos, como dice acá, el verso 15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, la cual le envió a su hacienda para que apaciente cerdos. O sea, no solo eso, sino que este joven tuvo que ir a apacentar lo que para un judío estaba muy desacertado, porque un judío, los cerdos para los judíos, ustedes saben que hasta hoy el judío no come cerdo, y acá él se tuvo que ir a apacentar cerdos, como dice este texto acá. Para un gentil encima, ¿no? Para un gentil. Y también sufrió hambre. Esto lo dice el verso 16. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que los cerdos comían. Pero nadie le daba. O sea, ahí ya no estaban los amigos que en su principio lo habían rodeado. Quizás por distintos motivos. Y quizás algunos, ¿por qué? Porque a él, al no estar el estatus de esas otras personas, lo dejaron de lado. Esa era la situación real de un pibe que salió sin la bendición de su padre. Se apartó, tomó su camino, tomó su propio destino, quería su independencia, pero quizás pensándolo poco. Y Dios quería tratar con él, yo creo, ¿no? Para que se manifieste. Y sabe que así hoy Dios trata con muchos. Amén. Para que en el hombre se manifieste un arrepentimiento y vuelva a su Padre, que siempre lo va a esperar, como en este caso que estamos compartiendo. Así que deseaba comer de las algarrobas, sufrió la pérdida de sus amigos y que ya no estaban con él, ¿no? Así que ese fue el segundo paso, el sufrimiento, que lo llevó aparte de tener el sufrimiento, de haberlo perdido todo, a padecer necesidad. Pero vamos al tercer punto, volvió en sí. Esto podemos encontrarlo en el verso 17, dice, y él volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay, ¿no? Y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Empezó a hacer memoria del tiempo pasado, de todo lo que él, estando con su padre, no pudo apreciar, no pudo valorar. No se dio cuenta que estando con papá él estaba al resguardo, de que su vida estaba garantizada en las manos de su padre. Y de que los bienes iban a seguir aumentándose para el bien común de la familia, pero sin embargo él, por su terquedad, por querer su independencia,
pidió la herencia y se fue a hacer lo que a él le pareció. Pero hubo un momento de lucidez. Dice, volviendo en sí, recordó a su padre, recordó la enorme riqueza de su padre y que sus criados estaban muy bien atendidos. También pensó en la aflicción que él atravesaba en ese momento. Él no la estaba pasando bien. Esto también habla el verso 17. Pensó en humillarse. Y la humillación lleva 2 pasos. Primero es arrepentirse, ¿no? Y segundo, confesar su pecado y su indignidad. ¿Qué fue lo que hizo ese hijo pródigo? ¿Cómo el padre no lo va a recibir sabiendo que uno viene con un corazón de esa índole? ¿Cómo un padre no lo va a aceptar? La vez pasada escuchaba a una hermana que sus hijos cayeron en adicciones y que ella renunció a muchos valores y a muchas cosas muy buenas para su bienestar por amor a esos hijos. Digo, qué grande que es el amor de un padre, qué grande que es el amor de una madre. ¿Cuánto más el de nuestro Dios, que nos busca y nos ama de verdad y espera que el amor que Él nos brinda sea correspondido de nuestra parte? Este joven volvió, ¿no? Él podía recordar, como dijimos, ¿no? Así que acá Él le llevó ese recordar, ¿no? Primero, la enorme riqueza que papá tenía. Segundo, la aflicción que le atravesaba. Y tercero, el paso que le llevó estas cosas a hacer, ¿no? Arrepentimiento implica levantarse, incorporarse, cambiar de posición, dejar la vida pecaminosa, volver a dirigirse a Dios de una manera correcta. Eso es arrepentirse, en este caso al Padre Celestial, ¿no? O al Padre natural acá en la historia, arrepentirse. Y segundo, confesando su pecado y su indignidad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, le dijo, ¿no? Se levantó y volvió a la casa del padre, dice el verso 18. Y el padre no tuvo represalia para con ese hijo, sino que dice que cuando lo vio que venía lo reconoció. Y fue y lo abrazó y le besó. Quizás ese muchacho venía en las peores condiciones, todo sucio, oloriento, por la vida que había llevado y de dónde venía. Pero para el padre no había como ese hijo. Él podía tener muchos criados, y quizás criados excelentes, pero él amaba a su hijo. Por más que ese hijo haya tenido una actitud rebelde, no dejaba de ser su hijo. Qué bueno saber que nosotros tenemos un Padre y que por más que nos equivoquemos, nos podemos acercar sabiendo de que si somos sus hijos, Él siempre nos va a abrazar, nos va a besar, no importándole la mugre y la roña que traigamos ante su presencia. Siempre que nos arrepintamos, Él nos va a perdonar. Y esto es maravilloso. Así que el Padre lo restauró, dice el 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en sus manos y calzado en sus pies. Ese fue el primer paso. El Padre alimentó a su hijo y celebró su regreso, eso dice el 23. Y traed del becerro gordo y matad y comamos y hagamos fiesta. Y el 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a hacer gran fiesta. ¿Qué posición tan distinta a la que el hombre natural pueda llegar a tener algunas veces, ¿no? Hay veces que hay padres que se cansan de sus hijos, porque son rebeldes, porque son contumaz, porque son duros de servir, porque lo que uno le aconseja le entra por acá y le sale por acá. Que son todo lo contrario a lo que aconseja el Proverbio, capítulo 1, 2 y 3. Entonces, qué lindo que es acercarnos a Dios. En este día tan particular que se celebra el Día del Padre, que nosotros podamos recordar. Hoy voy a compartir una palabra con los hermanos y les recordaba que en los 10 mandamientos, son 10 mandamientos que Dios le da a Moisés allá en el monte del Sinaí, y lo graba con el dedo de fuego en esa piedra que le da a Moisés, y ahí en esos 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver de nuestra relación con Dios. El 5 tiene que ver de mi relación con mi padre y con mi madre, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para luego yo tener muy buena relación interpersonales con todos los que me rodean. Primero yo tengo que conocer a Dios, amar a Dios, honrar a mi padre, entonces yo tendré buena relación con mi semejante. Permíteme decirle que el Señor hoy sigue buscando a aquellos que se han perdido. ¿Para qué? Para abrazarlo, para besarlo, y para no avergonzarse
de la miseria que le dejó el pecado, siempre y cuando esa persona venga arrepentida ante su presencia. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Preciosa introducción a esta parábola tan maravillosa en donde se expresa con tanta claridad el amor de Dios. Uh-huh. El amor de Dios, y los protagonistas de esta parábola son tres. Es el padre, es el hijo menor, pero también hay un hijo mayor que es parte y protagonista de esta historia. Hay un hijo menor, rebelde, que demostró en el peor momento de su vida, volviéndose a la casa del padre, que conocía el corazón de su padre, que conocía el trato que tenía aún con las personas que le servían, y en consecuencia sabía que si volvía iba a alcanzar la misericordia y el favor de su padre. Y tenemos a un hijo mayor que, aunque estaba en la casa, desconocía el corazón y el amor tan inmenso con el cual su padre le amaba. Por eso reclama y por eso no entiende por qué puede celebrar que aquel que lo deshonró, que aquel que fue rebelde, que aquel que malgastó los bienes que le habían sido dados por el padre, la recibe con amor, la recibe con un abrazo, le pone vestido nuevo, pone anillo en su dedo, hace fiesta y celebra su regreso, cuando él había estado y trabajando y sirviéndole, y dice: y nunca me diste nada para que celebre con mis amigos. Y la respuesta de su padre es: todo lo que tengo, todo lo que hay en esta casa es tuyo. No necesitabas pedirme nada, porque todo lo que hay acá es tuyo. Cómo manifiesta el corazón y el desconocimiento del amor de su padre, y el desconocimiento de todo lo que conllevaba ser hijo de aquel padre, ser hijo de aquel varón. Y quería meditar en esta tarde un poquito más respecto a este segundo hijo, aquel que estando en la casa estaba perdido, aquel que estando en la casa desconocía completamente el amor de su padre. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios y estando en su casa, perteneciendo a una congregación, sirviéndole al Señor, desconocemos el amor de Dios. Sabes que la palabra padre en la escritura, en la Biblia, tiene una significancia muchísimo más relevante que lo que nosotros podamos manifestar cuando decimos padre. Cuando nosotros decimos padre, siempre llevamos a nuestros recuerdos, a nuestra mente, a hacernos la figura de esa persona con la cual mencionamos paternidad. Y cuando mencionamos paternidad o mencionamos padre, indefectiblemente lo vamos a comparar con nuestras historias personales y respecto al padre que hayamos tenido. Algunos han tenido padres ausentes que en los momentos de mayor necesidad no han estado con ellos, y eso ha dejado marcas y heridas en su corazón. Otros han tenido padres que estuvieron presentes, pero eran padres que saciaban sus necesidades, pero que no tenían una relación afectiva con ellos. Otros han tenido padres muy autoritarios, a los cuales solamente había que obedecer sin cuestionar nada, y que no recibían más que órdenes de ellos y reclamos o quejas. Otros han tenido padres violentos, abusadores, y que ven en la figura de padre, cuando se tienen que imaginar lo que es esa palabra, la violencia y el juzgar y el abuso. Otros han tenido buenas relaciones con sus padres, y eso hace que se manifieste el pensar en la paternidad de Dios de una manera diferente. No sé cuál haya sido tu relación paternal, pero yo lo único que te puedo decir es que cuando Dios menciona y cuando la Escritura menciona la palabra padre en la Biblia, tiene una dimensión que no tiene que ver con la paternidad natural. Y también puedo decirte que cuando nosotros le conocemos a Dios en intimidad, que cuando Dios se nos revela, que cuando en el corazón y el amor de Dios se nos revela, también se nos revela su paternidad de una manera a la cual podemos imitar,
ver y podemos corregir todas esas historias de vida que hemos transitado y que han marcado nuestra vida de tal manera que al mencionar la palabra Padre, todos los recuerdos que podamos tener sean recuerdos tristes y dolorosos. A veces venimos a Dios, el Dios de la salvación, y venimos a Él y empezamos a caminar con Él, pero aún y todo desconocemos esa paternidad de Dios y ese amor de Dios. La palabra Padre en la Escritura viene de una palabra griega que es patros, y no tiene que ver tan solo con engendrar hijos, sino que tiene que ver con nutrirlos, con protegerlos y con sustentarlos. O sea que cuando nosotros encontramos en la Escritura la palabra Padre, o la palabra que tiene que implicar lo que es la paternidad de Dios para con nuestras vidas, encierra todas estas palabras. Nutrir nos alimenta, y Él nos alimenta con su palabra. Protegernos, Él tiene cuidado de sus hijos, y es una promesa indefectible que Él cada uno de los días de nuestra vida tiene cuidado de nuestras vidas, y es el que nos sustenta. Él es el que nos da vida. Él es el que camina a diario con nosotros. Eso es paternidad a través de la Escritura, y eso es lo que este hijo mayor no había alcanzado, esa revelación. Y esa paternidad es maravillosa porque se nos revela cuando se nos revela su amor. En esta tarde me gustaría compartir con vos un video. Es breve y está musicalizado y cuenta una historia. Quiero que lo compartamos juntos, que prestes atención, y después vamos a meditar un poquito sobre esta historia y sobre el inmenso amor de Dios para con nuestras vidas. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto, amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios, por siempre Cantaré. mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto, amor es eterno
en ese video podíamos ver el resumen de la historia de Rick. Rick, cuando nació, tenía el cordón umbilical alrededor de su cuello, lo que quitó la oxigenación de su cerebro y provocó graves daños en su cuerpo. Los médicos le dijeron a su papá Dick que él sería como un vegetal. Las esperanzas para este niño eran casi imposibles. Sin embargo, su padre cuenta, cuando los periodistas se acercaron para narrar esta historia, que apenas miró a sus ojos, a Rick lo amó. No le importó la condición en la cual estaba. No le importó las expectativas que les estaban dando respecto a su vida, a todas las cosas que no iba a poder alcanzar y que no iba a poder lograr. Este papá se esforzó por su hijo, lo cuidó, lo estimuló, y a la edad de 11 años lo llevó a una universidad de ingeniería y le propuso a los profesores y a los directivos y a los alumnos de aquella universidad que puedan ayudarlo a generar un medio para que su hijo se pueda comunicar. Los ingenieros le dijeron: lo vemos en esta condición, Rick no podía hablar, ¿será que entiende algo? ¿Será que nos tenemos que esforzar por ayudarlo si no sabemos si va a responder? Su papá le dijo: háganle una broma y van a ver. Su padre lo había estimulado de tal manera que Rick tenía un contacto muy cercano a lo que podía escuchar y podía imaginar. Y cuando este hombre le hace una broma, Rick sonríe, y ese fue el pie para dar inicio a poder generar una ayuda para que él se pueda comunicar. Hicieron un sistema donde Rick, con la poca movilidad de su cabeza, podía golpear en un aparato que a su vez generaba el poder armar palabras en una pantalla, algo así similar a una computadora. Rick comenzó a poder comunicarse con su papá, y en una ocasión se enteró que uno de los vecinos de la comunidad había tenido un grave accidente y había quedado cuadripléjico. Rick vivía sin poder mover su cuerpo y sabía lo que es estar encerrado dentro de un cuerpo que no podía moverse. Así que le pidió a su papá poder colaborar, y la manera en que los vecinos iban a colaborar era armando una maratón para correr. Y Rick le dijo a su papá: yo quiero participar, escribiéndolo en aquella pantalla. Su papá nunca había corrido y no estaba en forma para hacerlo, sin embargo se esforzó por darle esta alegría a su hijo, y él corrió una maratón, su primer maratón, empujando la silla de ruedas de su hijo, y cuando esta maratón termina, su hijo escribe en esa pantalla y le dice: papá, ¿sabes una cosa? Mientras corríamos, yo no sentía que era discapacitado, sentía que era yo el que estaba corriendo esta carrera. Y tenía tanta alegría que su papá comenzó a hacer un trabajo respecto a esta área, y empezó a anotarse en las maratones, en los triatlones. Ahí donde compartíamos en el video, su papá lo llevó a un triatlón y hicieron diferentes deportes, como fue el nado, bicicleta, correr. Y su hijo, cuando su padre lo llevaba a participar de estas actividades, sentía que a través de su padre, mientras su padre empujaba su silla, él era el que podía correr, el que podía caminar, el que podía nadar, y traía gran alegría a su corazón. Seguramente me dirás: wow, qué historia, qué padre, qué amor. Sin embargo, Jesús mismo en San Mateo 7:11 expresa y dice: ustedes, siendo malos, saben darle buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos. Cuánto más Dios, nuestro Padre, que está en los cielos. Y eso es lo que desconocía el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Desconocía el inmenso corazón y amor de su padre. El mismo padre que nos amó desde el primer instante que nos eligió. Sabemos que nosotros fuimos elegidos por él. Por eso luego el apóstol Pablo utiliza en varios de sus cartas y usa la palabra adopción. Fuimos adoptados. Sabes que cuando alguien va a adoptar, va a un lugar y elige lo que va a adoptar.
Y mayormente la persona no elige aquello que está discapacitado, aquello que no tiene expectativas de futuro. Sin embargo, Dios, como este varón, como el papá de Rick, nos amó sin mirar nuestra condición, sin mirar los defectos que en nuestra vida provocaba la vida de pecado, sin mirar nuestras faltas, nuestras falencias, todo aquello que nos falta, todo aquello que muchas personas nos han señalado y nos han dicho: vos no podés, no valés, sos torpe, no servís, o aquellos que tienen diferentes dificultades motrices o capacidades intelectuales. Él nos amó. Él se acercó y nos eligió y dijo: yo quiero que ese sea mi hijo. Yo quiero que esa sea mi hija. Y Dios firmó un contrato de adopción en la cruz. Y lo firmó con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. E hizo posible que vos y yo seamos sus hijos. Y eso es lo que el hijo mayor no conocía, lo que el hijo mayor no entendía. ¿Por qué celebraba con tanto gozo su padre aquel regreso de su hijo? Y es de la misma manera que Dios celebra cuando aquellos hijos, cuando aquellos elegidos, cuando aquellos que le conocieron, porque todos tenemos en algún momento de nuestra vida algún mensaje que nos habla de Dios. Cuando nos volvemos a Él, cuando Él obra en nuestros corazones y nos vuelve en sí. El relato habla y dice que en un momento ese hijo menor volvió en sí. Y volverse en sí tiene que ver con la palabra metanoia o arrepentimiento. Cambió su mente y se recordó del amor inmenso de su padre y del trato bueno que tenía con aquellas personas que trabajaban en su casa. Y no dudó en volver, porque sabía que si volvía sería recibido. No sabía si iría a parar a la casa o estaría con los sirvientes, pero que el padre lo recibiría, tenía esa certeza. No sé cuál es tu imagen de Dios. Muchas veces comparamos a Dios con nuestros padres naturales, con nuestras historias de vida, y comparamos a ese Dios que solo hace juicio y que castiga y al cual no nos podemos acercar de ninguna manera, y que nuestra causa ya está perdida y no hay manera de volver a sus brazos. Sin embargo, nuestro Dios nos dice que sea la condición en la que estemos, podemos ser recibidos por Él, y que Él provoca en nosotros ese arrepentimiento para volvernos en sí, para cambiar nuestra mente, para poder entender quién es Él, cómo es su amor inmenso e inagotable para con nuestras vidas. Y cuando volvemos a Él, Él se encarga de vestirnos. Tal vez me digas: no, pero la condición con que estoy, no puedo. No, vos no vas a cambiar tu condición. El que se encarga de vestirte de nuevo en santidad es Él. El que se encarga de todos los detalles de tu vida con los cuales vos no podés vencer es Él. El que se encarga de ponerte ese vestido nuevo y de poner un anillo en tu dedo. Un anillo significaba identidad, significaba: este es mi hijo. Y ese sello y ese anillo que Dios nos puso a nosotros cuando venimos a Él es el sello de su Espíritu Santo en nosotros, que ese sello dice: somos propiedad de Él y Él rinde cuentas por nuestra vida. Ese es el Padre, ese es el Patros, aquel que nos nutre, aquel que nos protege y aquel que nos sustenta, aquel que es Padre sobre todas las cosas, y es que el modelo que nosotros debemos imitar. Ese Dios, ese Padre amoroso que transforma por completo nuestra condición en el momento mismo que volvemos a Él, el que se encarga de transformar nuestra vida, el que se encarga de vestirnos. El hijo mayor no podía comprender la dimensión del amor de su padre. El hijo mayor no podía comprender que ese hijo que lo deshonró, que ese hijo que se rebeló, que ese hijo que gastó su herencia, que
malgastó su herencia pueda volver y ser recibido, y que su padre haga fiesta por él. Muchas veces en nuestra mentalidad humana y llena de religiosidad no podemos comprender cómo Dios restaura la vida del pecador, cómo Dios restaura las historias más difíciles, aquellas que el hombre diría no tiene perdón, como cuando se vuelven a Dios de corazón, Dios transforma. Ese es el corazón de Dios, ese es el corazón de nuestro Padre, ese es el corazón de nuestro Patros, aquel que nos nutre, aquel que nos sustenta, aquel que nos protege. Ese es el corazón de Dios, un Dios que nos adoptó como sus hijos, que no eligió lo mejor, eligió lo peor para amarlo, para darle una identidad, para manifestar su amor sobre nuestras vidas y para decirnos y declararnos que somos sus hijos. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, el verso 15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, esa identidad, ese Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Él nos eligió. El proceso de adopción lleva una elección, lleva un proceso de documentación, y hay una documentación que certifica que somos sus hijos porque hemos recibido su Espíritu Santo en nosotros. Hay un pago de todos los trámites que hay que realizar. Otros se adoptan pagando una suma importante de dinero. Dios pagó en la cruz del Calvario para que nosotros seamos sus hijos y firmó ese contrato de adopción con la sangre preciosa de Cristo. Y ese contrato de adopción y esa adopción incluye cuidado, sustento, nutrición, protección. Todo eso viene de la mano de Dios. Luego dice, ahora lo llamamos Abba, como mencionaba Marcos al inicio de la reunión. Ahora utilizamos esa palabra que nos hace familiarizarnos con Él. No es el Padre lejano, es Abba, es mi papito, es mi papá, es mi papi, porque tengo una relación cercana con Él, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos sus hijos. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, para que si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Somos herederos con Cristo de todas las bendiciones celestiales, y va mucho más allá que tener cosas materiales. Cuidado, que Dios promete para la vida de sus hijos que nos va a sustentar, que nos va a cuidar, que no nos va a hacer faltar, que va a tener cuidado de la vida de sus hijos. Amados, amada iglesia, a los hijos los cuida el Padre. A los hijos de Dios los cuida el Padre Celestial. No debemos andar en temor, no debemos andar en preocupación, no debemos andar en angustia, no debemos andar en ansiedad. Debemos entender algo que no entendió el hijo mayor de la casa: todo lo que tengo es tuyo, disfrútalo. Nunca lo habías disfrutado porque creías que yo era un padre lejano y no conocías mi corazón. Que podamos disfrutar de todas las riquezas de la gloria de Dios manifestadas para con nuestra vida, y que tiene que ver con todo su cuidado, con todo su amor y con todas sus bendiciones. También allí el libro de Gálatas capítulo 4 nos habla de la siguiente manera, hablándonos de nuestra adopción como hijos de Dios. 4:4 dice de la siguiente manera: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios los envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. A causa del pecado éramos esclavos, y Él envió a su Hijo para darnos libertad. Y no solo nos dio libertad, sino que dice, y debido
a que somos sus hijos ahora. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Vuelve a usar este término familiar y cercano a nuestro Padre Celestial. Ahora ya no eres un esclavo del pecado, ahora eres un hijo de Dios, y como eres su hijo, eres también su heredero. Dios puso en nosotros un espíritu, y un espíritu que no le dice a Dios y no le exclama: glorioso, majestuoso, Rey, aunque Él lo es. Nuestro espíritu, aquello que Él depositó dentro de nosotros, le grita: papá, papito, papá, papito. Eso es lo que grita tu espíritu. Y muchas veces nuestra alma no se entera que hay una realidad en nuestro espíritu. Pero en esta tarde la palabra de Dios nos revela esta realidad a través de la Escritura. Y esta realidad cambia completamente nuestro entendimiento de quiénes somos y de quién es nuestro papá. Y sana nuestro corazón y nos hace entender que disfrutemos de todas las cosas que vienen y conllevan el tener a Dios como Padre, el disfrutar de su paternidad, el disfrutar de su cuidado, el disfrutar de su protección y el disfrutar del alimento diario que Él nos da para sostenernos y para sustentarnos. Nuestro espíritu grita: Padre, papito, papá. Que en esta tarde se pueda revelar a tu vida la dimensión de su amor. El apóstol Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1: mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre, que nos ha llamado a ser sus hijos, a ser hijos de Dios. El apóstol Juan expresa esta realidad y dice, porque no puede encontrar palabras para poder expresar la magnitud de su amor. Entonces dice: con cuánto amor, mira de tal forma que nos amó, como lo expresan los evangelios. Juan también expresa en San Juan 3:16, porque de tal manera nos amó, porque de tal manera su amor es tan grande. El apóstol Pablo, orando allí en la carta a los Efesios, ora y dice: yo quiero orar por ustedes, para que a ustedes se les pueda revelar el amor de Dios, la anchura, la magnitud. Pastor, ¿me buscas ese texto? Y la altura de ese amor de Dios que excede todo conocimiento. Y en esta tarde es mi oración que podamos juntos poder entender allí en Efesios 3. Toma la palabra y léela si podés conmigo. El poder entender a través de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 3:14 dice de la siguiente manera: Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y sedimentado en amor, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amada iglesia, en esta tarde es nuestra oración y es el deseo del corazón de Dios. Amén. Y tomando el ejemplo de esta oración de Pablo a los hermanos de Éfeso, que podamos conocer el amor de Dios, la anchura, la profundidad y la altura de su amor, que excede todo conocimiento. No tiene que ver con los parámetros o lo que te puedas imaginar de un padre. No tiene que ver con las historias de vida que han lastimado y herido tu corazón, y en esta tarde es oportuno sanarlas. Es oportuno sanarlas. Aquel que no has
tenido esta revelación de la paternidad de Dios, es muy poco probable que haya podido ser el mejor de los ejemplos de padre. Aún estando dentro de la iglesia, podemos estar perdidos como estaba el hijo mayor, desconociendo el corazón y el amor del Padre. Y en esta tarde es un buen momento para orar y decirle: Señor, yo perdono. Perdono mis historias personales, las heridas que hayan producido en mi corazón, las relaciones fallidas con mi papá. También es el momento oportuno para abrazar a tu familia y decirles: ese es el mejor ejemplo. Yo soy un hombre que se equivoca, que muchas veces, desconociendo esta verdad, ha metido muchas veces la pata y no ha tenido el cuidado tierno y amoroso con el cual Dios pide que nosotros imitemos el cuidado de Él hacia nuestras vidas. Y también es el momento oportuno para entender que no tiene que ver con vos, por lo cual Él te ama, que Él no mira tus defectos como vos los mirás y como el enemigo hace pensar en tu cabeza, sino que a pesar de tus defectos te ama, que como ese varón te toma en sus brazos como tomaba a su hijo que no se podía mover, y que Él es aquel que te empuja y es aquel que te hace correr y caminar, porque es aquel que ha prometido estar con vos todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos, y es aquel que corre con vos la carrera y te hace llegar hacia la meta. En esta tarde me gustaría que, si estás en familia, puedan abrazarse y puedan orar juntos en esta tarde y puedan agradecer el amor inmenso de Dios, y que se les pueda revelar de tal manera que no haya dudas de la identidad como hijos, y que no haya dudas del cuidado de Dios hacia sus vidas, y que no haya dudas que no depende de ustedes, depende de Él. Que no haya dudas de que el que te viste de justicia y santidad es Él, del que tiene cuidado de tu vida es Él, de que el que provee es Él, de que el que restaura es Él, del que transforma es Él, del que ama es Él, y que no haya dudas que hay un espíritu dentro tuyo que clama y dice: papá, papá, y que puedas escuchar ese clamor de tu espíritu para acercarte cada día más a ese Dios que te amó de tal manera y con tal magnitud que hizo todo lo necesario que había que hacer para adoptarte como su hijo. Ese es nuestro Dios, el Dios que te recuerda en esta tarde: no estés en la casa, no seas parte de la familia y estés perdido por desconocer mi amor, por desconocer mi paternidad. Que ese Dios que en esta tarde te recuerda: yo soy el mejor de los ejemplos para ser papá. Por más que te haya faltado uno, por más que en esta tierra has tenido un padre ausente, por más que en esta tierra has tenido un padre autoritario que ha herido tu autoestima de tal manera que has creído en las palabras que muchas veces lanzó su boca y has creído que no servías para nada, ni siquiera para ser padres de tu generación. Pero Dios en esta tarde viene a sanarte la identidad, viene a decirte: yo te elegí, yo te adopté, yo puse en un espíritu dentro tuyo que exclama y dice: Padre, que quiero una cercanía, yo quiero revelarte mi amor, revelar mi corazón a ti, que puedas entender que te amo más allá de tus defectos, y que yo soy el Dios que camina contigo, que te lleva en tus brazos y que te ayuda a alcanzar las metas. En esta tarde bendecimos tu nombre, glorificamos y exaltamos el nombre de Dios y celebramos su amor. Celebramos su amor. Celebramos el amor de Dios. Padre, que se nos pueda revelar, que se nos pueda revelar la magnitud de tu amor, para que nunca más nos sintamos huérfanos, para que podamos entender lo que fue esa adopción, para que podamos entender lo que es nuestra relación, y para que cada día podamos acercarnos más a ti
y crecer en esta revelación de tu paternidad hacia nuestras vidas, y también podamos tomar ese ejemplo para manifestarlo en la vida de nuestros hijos y de aquellas personas que ha puesto a cargo y a cuidado de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra y por este tiempo que pudimos compartir contigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí, el cielo aquí, el cielo Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí, el cielo aquí, el cielo tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén.
Dios te bendiga, iglesia. Gracias por poder compartir con nosotros la palabra del Señor. Quiera el Señor que esta palabra abunda en nuestros corazones y que podamos entender ese amor de ese eterno Padre para con cada uno de nosotros. Una palabra maravillosa donde nos pone los dos espejos, el hijo pródigo y el hijo que estaba en la casa y no podía apreciar toda la riqueza que el Padre tenía para compartirle. Amados, amada iglesia, te saludamos en esta tarde, nos vamos despidiendo, gracias por cada mensajito. Sí, quiero agradecer por todos los que me saludaron por el Día del Padre, porque son muchísimos, hasta ahora me siguen saludando. Muchas gracias, quizás no puedo responder a todos, pero gracias por tanto afecto y por tanto cariño. Amén, gracias iglesia, nos vamos despidiendo entonces. Te invitamos a que si no pudiste conectarte en la reunión desde el principio, que en un ratito ya la van a estar subiendo a la página y también al canal de YouTube, Mi Casa Asamblea de Dios Monte Grande, no solo para que veas esta transmisión, sino también para que veas las transmisiones a lo largo de toda la semana. Quedan ahí en el canal de YouTube, podés suscribirte para que te avise el canal que ya subieron nuevos videos. Y también quiero decirles, mis hermanos, que también se está trabajando para poder subir a todas las redes simultáneamente la reunión en directo. Ya se han comprado las cosas necesarias para que esto pueda ser una realidad. Dios te bendiga. Así que bueno, el martes, tiempos finales, allí vistiendo una generación con Alberto, Juan y el pastor. Los miércoles 20 horas, los jóvenes, también su reunión. Los jueves 17 horas nos reunimos las mujeres de manera online. Te invitamos a participar también de las reuniones. Los viernes tenemos reunión de oración y este viernes va a ser especial porque vamos a estar celebrando el cumpleaños del pastor en vivo en la reunión de oración. Ya que no nos podemos juntar, vamos a estar compartiendo. Ahí se está enterando. Para que no falte. Y el sábado también los jóvenes adultos. Y el domingo 18 horas nos volvemos a encontrar y vamos a estar, el pastor va a estar compartiendo la última de las iglesias de la iglesia de la Odisea. Así que familia, nos estamos viendo a lo largo de la semana. Oramos los unos por los otros constantemente. Esta prueba culminará, pero el Señor habrá hecho grandes cosas en cada uno de los hogares donde Él hoy nos mantiene encerrados en ese recinto para sanar muchas cosas, entre ellas nuestros corazones. Dios te bendiga, nos estamos viendo. Dios te bendiga. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto, me ama tanto, amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios por siempre, Cantaré. mi Padre me ama tanto, Me ama tanto. amor es eterno y santo. Eterno y santo.
Reunión de varones. Jueves, 20 horas. Por Zoom. Todos los viernes, 19 horas, reunión de adults por Zoom. Súmate. Todos los miércoles, 20 horas, reunión de jóvenes. Súmate. Mujeres Conectadas, jueves 17 horas.